Muy buenos días, estimados amigos, sean ustedes bienvenidos. Este martes 25 de abril a las 9:02 de la mañana les doy la más cordial bienvenida a este curso que daremos el día de hoy en CADEFI y al cual hemos titulado Errores operativos que cometemos y sus consecuencias fiscales. Y de verdad les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que también los miembros, los que son suscriptores de CADEFI, poder atender algunas de sus preguntas que pudieran tener del día a día serán muy bienvenidas. Esperemos darle respuesta a la mayoría. En caso de que no, también podemos darle seguimiento con la idea de que todos tengan una respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. También agradezco aquí al equipo técnico, al staff, Diego, Pepe, muchas gracias ingenieros por el apoyo, porque luego no nos da tiempo al final también de dar ese agradecimiento, pero sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de seguir como suscriptores aquí en CADEFI. Pues miren, hay tanto que contar, tanto que comentar. Los temas en la parte contable, fiscal, todos tienen una interrelación que difícilmente podríamos agotarlo, podríamos decir realmente, aseverar que como cada uno de los temas, tanto contables como fiscales, se interrelacionan, pues prácticamente podrían ser inagotables todos los temas que pudiéramos nosotros abordar. Y en este caso lo que pretendí al proponer al sugerir este tema, pues básicamente es llevarlo quizá no en una parte muy técnica, no demasiado técnica, sino más bien en la parte, digamos, de a pie, de lo que nos pasa realmente en la vida diaria, de lo que tenemos comúnmente en nuestras empresas, lo que nos sucede, y obviamente también partiendo de situaciones concretas que quizá la ley no lo contemple, pero a mí algo que me gusta comentar y cada vez me convenzo más de eso, que en la parte contable y que incluso tendría que ver con la parte operativa, las normas de información financiera para mí, de verdad, para mí sí son la Biblia del contador. No hay nada, yo al menos no he dejado de, cuando busco algo, me sorprende mucho el hecho de que las normas de información financiera realmente son aquellas herramientas, esa normatividad, valga la redundancia, en la que realmente yo voy a tener las respuestas prácticamente para todo lo que me suceda. De entrada, así tal cual. Además me encanta porque también son dinámicas, nada menos. El año pasado sabemos que hubo en 2022 una etapa, digamos, de reconocimiento para lo que era el cambio del marco conceptual de estas normas de información financiera, que si me permiten el comentario, este marco conceptual pues sí cambió, digamos, de forma, pero la esencia de lo que produce ese marco conceptual se mantiene desde mi punto de vista y seguramente algunos compartirán ese mismo punto de vista. Obviamente se mantiene en cuanto a la esencia, algunas cuestiones de concepto pues sí varían, ¿no? Por ejemplo, decíamos en cuanto a para lo que sirve la información financiera, que obviamente decíamos debe de demostrar lo que es la realidad financiera de la empresa, de la entidad. Hoy por hoy pues prácticamente me dice pues que sea una imagen real, ¿no? de la entidad. Han cambiado algunas situaciones, pero a mí me encantan las normas porque finalmente, digo, me gustaría realmente llegar a ser, y así tengo la idea, espero poder llegar a tener esa experiencia y sobre todo ese conocimiento y práctica para poder aplicarlas. Y algo que me llama a mí la atención demasiado es el hecho de que incluso desde lo que son la formación como en estudiosos de la contaduría pública en las distintas instituciones de impartición de esto, pues a mí me llama mucho la atención que no se le dé tanto peso realmente a la parte contable, a la norma contable, y que sabemos que pasamos como que de ladito, ¿no? Ahí como de manera muy velada, la parte de lo que son las normas anteriormente llamadas hasta 2005, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Obviamente esto tiene un fondo muy importante que para mí me gustaría de alguna manera hacer ahí un llamado. Fíjense que incluso les comento, yo por ahí del año 2010 tuve la oportunidad por la cuestión profesional de que me invitaran de parte de la COSDAC a nivel federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para colaborar con algunos modificaciones o actualizaciones propiamente de los planes de estudio de 5 subsistemas a nivel medio superior.
Entonces tuve la oportunidad de coordinar y colaborar ahí trabajando con el análisis de algunas mesas, como era la parte contable, la administración y también las cuestiones ahí de relaciones comerciales, coordinando a algunos expertos precisamente en la materia para que pudiéramos generar esos planes de estudio, actualizarlos con base a competencias. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Sin embargo, al final nos topamos con pared, y lo digo ya, tiene en 2010 que lo hicimos, porque finalmente esos planes ya estaban dados. Se supone que estábamos nosotros generando en base a competencias precisamente para que, pues obviamente los egresados tuvieran una situación un poco más práctica y real de lo que el mercado laboral requería. Finalmente, pues a mí yo pugnaba mucho porque se le diera realmente un peso fuerte a lo que era la parte de las normas de información financiera, pero bueno, creo que esa situación es un poquito complicado. Sin embargo, aquí vaya el llamado a que realmente nos metamos un poco más a la parte de las normas, porque finalmente le damos un peso muy grande y mayor a lo que es la parte fiscal, y créanme, no es demeritar, no es denigrar lo que es la parte fiscal de ninguna manera. Sin embargo, diría que si le pusiéramos más atención a la norma como tal, créanme que pudiéramos tener todavía mejores resultados, mejores contadores, y creo que para allá va la tendencia en la que nos vamos a tener que meter, porque incluso hoy por hoy la autoridad le está dando ahora sí ya más peso realmente a lo que es la parte de las normas de información financiera como una fuente real de la determinación del por qué se realizan tales o cuales operaciones. Incluso recuerdo de las materias más reprobadas en lo que es la licenciatura, fiscal, ¿no? Debo fiscal, y que apenas si las pasábamos y todo, no hay que darle mucho peso a la parte contable, créanme. Y vaya este llamado en general precisamente para que pongamos mucha atención, porque hoy por hoy de entrada decimos, oye, a ver, errores que podemos cometer las empresas operativos y que tienen una repercusión tanto en la parte contable como en la fiscal. Ok, ¿por qué se da eso? Precisamente van desde situaciones, digamos aquí, en cuanto a personas morales y personas físicas, observamos que podemos cometer ciertas pifias desde la operación, que tiene que ver, por ejemplo, incluso con la persona que genera tal o cual proceso, tal o cual información. Y vamos a empezar propiamente, me voy a pasar a lo que es ya el material, que déjenme decirles, les voy a comentar en este caso, que en esta ocasión, a ver mi estimado Diego, si ya podemos proyectarlo, en esta ocasión, pues les diría, gracias, pues el material francamente va a ser nada más de apoyo, créanme, es de los cursos que estoy generando un poquito, creo que son 20 diapositivas, porque precisamente por el tema yo esperaría poder aterrizar algunos puntos prácticos y no nada más dar la parte teórica, sino ya llevarlo a una situación específica en la que haremos también referencia y nos iremos directamente a la parte, digamos, de la fundamentación para tener un encuadre de lo que nosotros digamos. No se trata de lo que yo pienso, yo diga, yo haga, no. Esto tiene que estar obviamente sustentado en la parte de la fundamentación, ¿de acuerdo? Aquí nada más vamos a empezar con una frase de Mahatma Gandhi que dice precisamente hablando de los errores: la libertad no vale la pena si no conlleva la libertad de errar. Es decir, pues sabemos de antemano que errar pues es de humanos, ¿no? También dice por ahí un adagio, errar es de humanos. Y obviamente aquella persona que no se equivoque, pues francamente habrá que tener ciertas dudas respecto a su comportamiento, o que propiamente diga que no se equivoque, porque pues finalmente es muy normal, es de humanos que lo hagamos, ¿de acuerdo? Quiero partir de un punto que yo creo que van a coincidir muchos colegas conmigo, al respecto de cómo tenemos, por ejemplo, de entrada a lo que son nuestros clientes, que es una realidad, que también para que podamos nosotros evitar ciertas situaciones de riesgo, ciertas situaciones de, bueno, quizá hay errores que pudieran provocar una situación fiscal o incluso algunas situaciones ya más elevadas, pues de repente tenemos que partir de la realidad que lo que sucede es, depende del tipo de cliente. En nuestros clientes, por ejemplo, cuando conocemos en socios, por ejemplo, que están comprometidos con su empresa, y algunas características específicas que yo puedo vislumbrar por la experiencia que hemos llegado a tener con nuestros socios, con nuestros clientes, es que esas personas comprometidas con la empresa, pues obviamente invierten, se involucran, se comprometen, pagan impuestos,
tienen una visión a largo plazo, se preparan, estudian, conocen su negocio, valoran el trabajo de los demás, evalúan opciones y consecuencias, son transparentes y confían además y aceptan sugerencias. ¿Por qué el punto ahora sí, en este caso? Porque pues también tenemos el otro tipo de lo que son nuestros clientes, ¿no? Y créanme, no estoy hablando de una manera en la que yo quisiera reprobar o desconocer a alguno de nuestros clientes, sino simplemente el ubicar también parte del origen de que esos errores operativos pueden tener ciertas consecuencias. Voy a comentar aquí una anécdota reciente, de verdad, que me llega de parte de un cliente que tenemos en la oficina, me recomienda con otra persona. Y de entrada esta persona me dice, oye Octavio, pues mira, fíjate que este cliente que ya es tuyo desde hace años, pues me recomendó ampliamente contigo y quisiera ver la posibilidad de que pudiéramos trabajar juntos. ¿Cómo no? Con todo gusto. En el entendido de que cuando ya uno lo recomienda, pues obviamente ya tiene uno media puerta abierta precisamente para poder ya concretar con ese prospecto y llevar a cabo las operaciones en conjunto. Sin embargo, pues obviamente al momento de que empiezo a tratar de conocerlo, yo lo que le empiezo a hacer es una serie de preguntas, cuestionamientos que incluso tienen que ver con la parte patrimonial del contribuyente, hablando de entrada que la idea era llevarle una persona moral, pero que no está ajeno, que obviamente debe ser una situación colateral, el que yo también tenga preguntas respecto a las personas físicas, socios o incluso partes relacionadas que pudiera tener la negociación con algunos otros entes. Al momento de que yo le solicito y le digo, mira, aquí tengo mi aviso de privacidad, aquí toda la información que yo te solicite está amparada por este aviso y lo que de entrada yo requiero es un cuestionario que incluso también se los voy a compartir a manera de diagnóstico para poder determinar el grado de riesgo que puede llegar a tener un contribuyente y que también nos sirve para dos situaciones realmente. Diríamos, oye, el grado de riesgo de acuerdo al control interno, y créanme, nos hemos hecho mucho de algunas frases que creo yo de repente que por la cuestión tan repetitiva que las escuchamos aquí y en todos lados, decimos, no, pues control interno, compliance, y compliance en la parte laboral, compliance en la parte fiscal, etcétera. Mira, yo creo que ahí sí se llegan a hacer frases hechas, francamente, nos habituamos demasiado con esos conceptos únicamente a escucharlos, sin embargo, hay que bajarlos al nivel de piso para determinar realmente qué es lo que sí me aplica a mí, qué es lo que debo yo de establecer como una situación de disminuir, otro término que hemos venido escuchando, mitigar o disminuir los riesgos. ¿Por qué el punto? A ver, cuando yo veo un cliente, este que les comentaba, este prospecto, le digo, necesito por favor que con base en esta información que te pido y que ya está sustentada o bajo el amparo de este aviso de privacidad y obviamente no difusión de datos sensibles, pues obviamente vamos a considerar que también te voy a solicitar algunos datos personales en cuanto a tus situaciones patrimoniales. Me dice, oye Octavio, se me hace una exageración. Le digo, mira, no te preocupes, aquí nosotros nos basamos para el trabajo en la confianza. Yo te podría dar referencia de 5 clientes adicionales que tú no conoces, que no te conocen, pero que tengo la autorización para que tú puedas contactarlos directamente y saber con la antigüedad y distintos giros, puedes saber en todo caso cuánto tiempo llevamos trabajando y en un momento dado qué tan satisfechos están con el servicio. Pero, ¿qué crees? Le digo, mira, como esto se basa en la confianza, francamente creo que no vamos a poder trabajar juntos. Te agradezco de antemano que pudieras tener ese acercamiento, pero si no hay confianza, créeme que no pudiéramos llevar a cabo una relación futura ya de manera prestación de un servicio. Entonces le tuve que dar las gracias porque creo que uno se da cuenta desde un principio, y perdón que lo diga así, pero es la realidad, y creo que también nosotros como contadores tenemos el privilegio, deberíamos de tenerlo, esa parte de poder de alguna manera, pues sí, diría yo, seleccionar con las personas que pretendemos o queremos sí o no trabajar. ¿Por qué? Porque decíamos, un socio que sí se compromete, que estudia, que está al tanto de su negocio, no lo voy a hacer experto en lo que va a ser la determinación de los impuestos. Sin embargo, lo que sí le voy a pedir es que conozca la mecánica de cálculo, las obligaciones que se tienen, los atributos que tiene tanto persona moral como persona física, que tenga esa apertura, y obviamente parte de mi trabajo es poder concientizarlo a partir de lo que son los elementos de prueba, de juicio, de determinación, y decirle, mira, es importante que tú me des estos datos. ¿Por qué?
porque de una u otra manera va a tener una repercusión, tanto en la parte contable como en la fiscal. Y aquí traigo también un caso en específico que seguramente tendremos ahí la mayoría como una situación de duda. Decimos, oye, y por ejemplo, hablando de lo que es contabilidad, ¿quién estamos obligados a llevar contabilidad? Hoy por hoy diríamos desde 2021 prácticamente todo mundo, ¿listo? Pero ¿cómo la voy a llevar? Ahí ya tenemos que llegar a un punto específico de acuerdo y partiendo de un sustento que aquí les diría, de entrada, el primer sustento para llevar una contabilidad, hablando ya sea, digamos en términos generales, de un comerciante, me tendría que remitir al Código de Comercio, artículo 16. ¿De acuerdo? Que me establece obviamente que se considera también con el artículo 30 y decir, oye, ¿qué se considera como parte de la contabilidad? Como contabilidad, ¿y a qué estamos obligados como comerciantes? Ahí, ¿por qué el punto? Porque aquí me estaría llevando, a partir de ese concepto, me estaría yo llevando a las personas físicas, a las personas morales que realizan una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Entonces decimos, a ver, hasta ahí. Una pregunta, contabilidad, persona física, actividad empresarial, ¿tiene que llevar contabilidad? Sí, no confundir los términos de llevar la contabilidad al envío de la contabilidad electrónica. Siempre hay que manejar esas distinciones, esas diferencias entre la parte de norma, digamos, a nivel derecho común, federal común, Código de Comercio, y diferenciarlo con la parte de lo que sería el derecho fiscal, ¿de acuerdo? Oye, entonces hasta ahí no lo confundimos, tengo que llevar contabilidad. Ahora, ¿en qué términos debo de llevar esa contabilidad? Y decíamos, el Código de Comercio me establece de entrada que todos los eventos que me sucedan en mi actividad como comerciante, ¿y por qué menciono esta parte que nos llevaría tanto en la persona física como en la moral? Nos estaría llevando a una situación de llevar esa contabilidad por las actividades empresariales. Artículo 16 del Código que me establece actividad empresarial se consideran las comerciales, Código de Comercio, artículo 75, las industriales y las AGAPES. Entonces eso de entrada vean cómo se va concatenando, se van interlazando precisamente todas esas actividades que pudiera yo tener y esas obligaciones. Y para muestra un botón, porque quisiera yo de alguna manera tener esos elementos y pretendo realmente dar esos elementos, digamos, desde el origen para que podamos tener esos fundamentos, si me permiten, y me voy a ir aquí al Código de Comercio. Por eso comentaba, francamente, lo que va a ser nuestro material el día de hoy, pues es muy cortito el material, prefiero yo irnos de alguna manera a lo que van a ser nuestros fundamentos legales, para que en un momento dado podamos tener ese marco completo y empezar a definir situaciones que a veces damos por hecho en la operación. Diría yo ahorita, oye, ¿cuál es el fundamento para que tú puedas llevar una contabilidad de una persona física, ya sea a través, vamos a pensar una persona por honorarios, ¿listo? Que lo puedas llevar a través de un Excel, que lo puedas llevar ya en un formato, digamos, en un programa contable hecho para eso, o que incluso puedas utilizar alguna herramienta de la autoridad. ¿Cuál es el fundamento legal? Un segundo, porque no me está abriendo aquí mi archivo, denme aquí un segundo, si no me voy a tener que meter a internet, porque quisiera yo mostrarles el fundamento para esta situación de la contabilidad. Porque decíamos, oye, pues es que resulta que pues yo hago las cosas a lo mejor como una inercia, como una situación en la que precisamente decimos, oye, pues es que así lo hemos hecho siempre. Ahí tenemos el otro lado de lo que son los otros socios, los otros empresarios. El que se compromete, el que estudia, el que analiza y el que está muy pegado con el contador, el que conoce su negocio, el que proyecta, el que estima, el que hace presupuestos, hace una planeación financiera. Ese es el comprometido. Y hay otro en el que dice de entrada, pues toda la vida lo hemos hecho así y nunca hemos tenido problemas. Y si no está roto, no lo muevas. En esa situación diríamos, es ahí donde partimos
para que existan algunos errores en las empresas y vamos a ver incluso esos errores operativos que van desde el hecho de que no generamos actas, desde el acta constitutiva, en la parte corporativa, la sociedad no ha vuelto a mover absolutamente nada. Y en la práctica real resulta que ya a lo mejor algún socio ya no existe, ya se perdió esa relación, cosas como esa. Entonces, dejen un segundo, vamos a checar aquí nada más para mostrarles este fundamento. No me estaba abriendo aquí Vamos a irnos a la Cámara de Diputados, vamos a checar lo que es el Código de Comercio, bajamos lo que es el PDF y decimos aquí, nos vamos directamente al artículo. Ahora sí, mi estimado Diego, si podemos compartir. Vamos a ir al artículo 16 de lo que es el Código de Comercio. Entonces aquí decimos, artículo 16, listo. Y entonces estaríamos para irnos por partes y definir o ubicar por qué las obligaciones desde el origen del derecho federal común y qué se entiende por una contabilidad, ¿de acuerdo? Aquí decimos, título segundo, de las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. Por eso decimos, esto me va a llevar como persona física o moral, ya que se considera como una actividad empresarial, las actividades comerciales, ¿de acuerdo? Espero me vaya dando a entender y se vaya entendiendo como tal la secuencia de lo que quiero compartir. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, ¿de acuerdo? Mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 y conservar la correspondencia, listo. Ojo, me voy aquí ahora al artículo 33, estábamos hablando del Código de Comercio, que obviamente todas aquellas personas que se profesen como comerciantes deberán de observar estos lineamientos. Actos de comercio, pues me lo define igual el mismo artículo 75 del Código de Comercio, y además una característica importante que me puede diferenciar a un acto de comercio de una prestación de servicio en general, propiamente es la especulación comercial, ¿de acuerdo? Eso también vamos a tenerlo ahí en cuenta. Aquí ya vamos a llegar a lo que es el artículo 33 y me establece de la contabilidad mercantil. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. Pero en todo caso, deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Y ojo con esto, Inciso A, permite identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. ¿Cuántas ocasiones no hemos comentado o no se ha visto en diferentes foros, en diferentes situaciones ahí que decimos, no, pues es que obviamente hoy por hoy todo lo que me respalda es la operación, es el famoso CFDI? Diríamos, híjoles, es un documento, es parte de lo que va a ser mi contabilidad, totalmente de acuerdo en la parte fiscal, evidentemente, pero aquí no hay que perder de vista la parte de la situación legal, el fundamento, el origen. ¿Por qué? Porque desde aquí estaríamos hablando, y ahorita lo vamos a enlazar también con el artículo 30 de lo que es, 28 del código, que se considera contabilidad, pero aquí ¿qué dice? Todo sistema contable me debe de permitir identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Aquí, ¿qué podríamos comentar? A ver, el CFDI es un documento probatorio, pues diríamos es parte, pero ¿qué crees? La realidad es que mi documento va a ser mi asiento contable, esa situación que le dio origen. Por eso es tan importante que realmente se lleve una contabilidad financiera conforme a las normas y que realmente se registren todas aquellas operaciones que están afectando, en este caso, la actividad de este comerciante, ¿de acuerdo? B,
Permita seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Es decir, partir de lo particular y llegar a lo general o viceversa, pero que realmente me permita seguir esa huella. Hoy por hoy, nada más enlazándolo con esa parte de lo que es el CFDI, desde 2015, julio, me establecen que yo debo de vincular, asociar, relacionar el famoso UUID, que es el folio fiscal de cualquier comprobante, lo debo de asociar o relacionar precisamente con el asiento contable. No le demos más peso, quizá tenga cierta importancia, pero el peso en sí va a ser el registro contable que yo tenga de estas operaciones en las que me permita seguir la huella desde la operación individual hasta las cantidades totales que presenta el contribuyente, ¿listo? O viceversa. ¿De acuerdo? Aquí, ahorita vamos a dejar ahí una idea, porque diríamos, oye, hasta aquí estamos hablando, para recapitular hasta el momento, diríamos, estamos hablando ahorita de lo que sería esa obligación de llevar contabilidad para un comerciante, que obviamente me llevaría en la parte fiscal a la situación específica de que tengo una actividad empresarial conforme al artículo 16 del Código Fiscal. Listo. Ya entendí que tengo que ser, en este análisis, tengo que ser metódico y me va a permitir también una separación y una preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio. Perfecto. Permita conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y de las operaciones individuales. Perfecto. Y que incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de las operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. Listo. Hasta aquí diríamos, a ver, ya entendí esta parte en cuanto a la contabilidad mercantil, que me lleva a que yo tenga que ubicar e identificar todas aquellas operaciones en lo individual hacia lo general y viceversa. Me parece perfecto. Oye, estamos hablando en la cuestión del comerciante, que es una actividad empresarial. Con eso estaríamos abarcando cómo debería de cumplir con una contabilidad una persona física o moral que realiza una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí diríamos, ok, ahora, ¿qué pasaría con una persona que presta un servicio ya sea profesional, un servicio independiente, entendido por profesional, el que se requiere una cédula para la prestación del servicio, una cédula profesional otorgada por la Dirección General de Profesiones? Un servicio independiente o un servicio en general, ¿qué necesitaría? Eso no aplica propiamente para lo que sería esta situación de la contabilidad de un comerciante. Luego entonces esas personas, es por eso que de alguna manera hemos llevado a cabo hasta una contabilidad que llevamos a veces en Excel, que la llevamos también en lo que sea un diario mayor auxiliar, ¿no? O en un sistema propiamente contable de los más comerciales que todo el mundo conocemos, o que incluso la misma autoridad nos permite la opción de llevarlo en una herramienta tecnológica, hoy por hoy llamada Mis Cuentas, por ejemplo. Sin embargo, que también ahí hay una situación importante, porque si uno, por ejemplo, con determinadas características fiscales, atributos fiscales, pretende ingresar a esa plataforma, pues me establece ahí como un tope, como una situación de impedimento en el que me dice la autoridad, tus características fiscales no te permiten tributar en esta plataforma. Entonces decimos, ok, pero entonces, a ver, Octavio, ¿qué pasaría si en este caso, a partir de lo que ya has comentado, qué pasa cuando yo llevo una contabilidad de una persona física que tiene ingresos por honorarios, pero hay cuestiones en las que no entiende el contribuyente que debe de manejar un control interno muy simple, identificando las operaciones que tienen que ver con la actividad profesional o en su caso la actividad empresarial, relacionando o identificando, diferenciando la parte personal de la actividad, digamos, grabada. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. El día de hoy estamos hablando de lo que son los errores, principales errores operativos y sus consecuencias fiscales que pueden llegar a tener. Y comentábamos en específico algunas situaciones en general que decíamos, oye, algunos de estos errores, ¿por qué se da? Y queríamos partir inicialmente del hecho de que tenemos algunos empresarios, de verdad no pretendo sin ofender a nadie, simplemente que es una realidad que vivimos en lo general, que a veces este tipo de errores se da incluso desde la cabeza, desde los